Sí, pues ya es viernes, ustedes están contentísimos. ¿Por qué, maestra? ¿Qué pasó? No, ustedes, que les digo que están contentísimos porque ya es viernes. ¿Usted no, maestra? Ah, ¿Y los muy que exámenes? bien. Oigan, hablando de, antes de que se me olvide, les voy a subir una tarea mod, van a empezar a hacer una exposición ustedes, sobre diferentes metabolismos. ¿Una qué? Ah, Ya vamos a empezar. Serios. Ok, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos, chamacos? maestra, ¿y la exposición va a ser en equipos, maestra, o Sí, cómo? va a ser en equipos. ¿Me pueden indicar ahorita en cuál nos quedamos? Porque siempre me pierdo con ustedes. Miss, póngame con Huguito, por favor. Así como no, para que Huguito haga todo. Mire. Ok, no, déjenme comenzar a grabar. Pórtense como ingenieros, por favor. Aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿O nos quedamos en esto? En la que sigue, maestra. Sí, maestra. ¿Aquí? Decídanse. En la 36, maestra. Ok. ¿Sí la explicamos esta? No, ¿o sí? Sí, es en la que se quedó, ¿no? Sí, explicó la fase 1. Ok, que dijimos que era en la que ahorita nos vamos a concentrar, ¿ok? En la fase 1, que es prácticamente la modificación de la estructura de todos los xenobióticos que por alguna vía de entrada, logran hacer o logran tener o pretenden tener algún efecto en nuestra salud, ¿ok? Entonces, yo les comentaba en las clases pasadas que quien lleva a cabo estas modificaciones de la estructura química de estos xenobióticos, pues pueden ser la citocromo P450, y también les comentaba que depende mucho de cómo o en qué estado está nuestro sistema inmunológico para poder llevar a cabo diferentes tipos de reacciones, ¿ok? Entonces yo les decía que es bien importante porque no en todos los seres humanos van a tener las mismas consecuencias o los mismos efectos aquellos xenobióticos que entran al cuerpo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ni la misma alimentación, no todos tenemos un sistema inmunológico igual. Y lo otro que es bien importante, depende mucho también del metabolismo de la persona, depende mucho de la edad, del sexo, ¿qué más? Raza y todo eso, ¿ok? Todo eso influye también para que se lleve a cabo el metabolismo de estos xenobióticos. Entonces, me enfoco mucho en la fase 1, les digo, porque muchos autores lo manejan como que es la fase más importante. Sin embargo, aquí hay que entender que es prácticamente esa importancia se le da precisamente porque es donde va a haber un cambio en la estructura, ¿ok? No significa que las otras no sean importantes, pero en el caso de la fase 2, aquí hablamos que ya una vez que esa estructura de cada uno de estos metabolitos se modificó, entonces va a haber ¿cómo se llama? Una unión. Se van a comenzar a agregar, se van a comenzar a formar conjugados de estos xenobióticos con otro tipo de metabolitos endógenos. ¿Para qué? Para después ser eliminados por la vía renal o por la vía biliar, ¿ok? Por eso, ahorita más adelante vamos a ver que esas reacciones prácticamente lo que pretenden es que cuando se modifique la estructura es para qué, para que estos xenobióticos sean más hidrosolubles. ¿Para qué? Pues para que puedan ser desechados por la vía renal. Por eso es importante, les digo, cada una de estas fases. Y les mencionaba que la fase 3 casi ningún autor la menciona, pero prácticamente pues es el desecho completo de estos residuos que dejan los xenobióticos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en la fase 1, como les mencionaba, son diferentes tipos de reacciones que se van a llevar a cabo. Principalmente pueden ser las de oxidación, las de hidrólisis o las de reducción. ¿Cuál es la finalidad? Pues que aparte que va a haber una modificación en la estructura de estos xenobióticos,
se puedan llegar a formar algunos grupos funcionales como los grupos que tienen carácter principalmente hidroxilo, amino y carboxilo, que estos una vez que entran a la fase 2 se van a unir con otro tipo de metabolitos y entonces van a poder ser desechados. Entonces, las principales funciones de esta etapa es, aparte de la modificación de la estructura, pues precisamente ya una vez que se modifica, se va a hacer que estos xenobióticos sean más polares, más reactivos y menos lipófilos. ¿Por qué creen ustedes o por qué se imaginan que es necesario que haya, que estos xenobióticos que entran al organismo sean menos lipófilos? Acuérdense que si dijimos que eran lipófilos es porque tienen carácter de lípido, carácter lipofílico o que tienen reacción con otros metabolitos. Entonces, ¿por qué se imaginan ustedes esto? Pues porque una vez que estos xenobióticos tienen este carácter, pueden llegar a la célula y entonces por ese carácter lipofílico se pueden unir a otros agregados o se pueden unir a otros compuestos lipofílicos que haya en la célula, y una vez que se unen, pues van a ser todo un problema para la célula, ¿ok? Entonces, aquí es donde ya una vez que estos xenobióticos entran a la célula, pues puede haber un daño o una muerte celular precisamente por la reacción que hay entre el xenobiótico y algún compuesto de la célula que sea lipofílico, ¿ok? Por esa polaridad que puede haber y por esa atracción, más bien, por esa atracción que puede haber entre xenobiótico y otro compuesto lipofílico. Entonces se unen y pueden llegar a provocar esa muerte celular. Y ya una vez que hay muerte celular, pues, ¿qué puede suceder con nosotros como seres vivos? Pues ocasionarnos una enfermedad muy grave o en efecto llegar hasta la muerte, ¿sí? Por eso es bien importante. Ahora, ¿de qué depende? No sé si ya se los había comentado, ¿de qué depende el daño de estos xenobióticos? Acuérdense, depende de las concentraciones en las cuales nosotros ingerimos los xenobióticos, ¿eh? Acuérdense que no solamente voy a comer, voy a absorber por la piel también. Entonces, entre más nosotros tengamos cantidad de este tipo de moléculas, pues más va a ser la reacción y estamos más expuestos a diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? ¿Queda clara esta parte? Dígame. Por lo que mencioné ahorita de lo de la muerte celular que causaba, ¿eso es por el exceso de xenobióticos? Sí, es que por eso les digo que es bien importante aquí considerar la cantidad del xenobiótico más la función que deben de tener estas enzimas citocromo más nuestro estado inmunológico, ¿sí? Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el inmunológico? Ay, se me fue el nombre. ¿Sistema inmune? Nuestro sistema inmune, era eso. Sí, entonces es bien importante, por eso les digo, depende de estos tres, ¿sí? Pero claro que aunque tengamos un sistema inmunológico, bueno, no puede haber un sistema inmunológico al 100% si desde entrada nos estamos alimentando mal, o si estamos expuestos a mucho estrés o a mucha contaminación, ¿ok? Entonces no debe haber un sistema inmunológico que esté funcionando al 100%. Ya de entrada ya tenemos dos factores que van a influir de manera drástica. El que el sistema inmunológico esté muy deteriorado, el que estemos alimentándonos mal, sin hacer ejercicio, y consumo de muchos tipos de xenobióticos, ahí de entrada ya tenemos dos puntos en contra, ¿sí? Claro que sí, la herencia tiene mucho que ver también aquí, pero sí, Alonso, entre más nosotros abusemos del consumo de diferentes tipos de xenobióticos, lógico que va a ser más un daño celular o una muerte celular, que nos puede llevar a una enfermedad, ¿sí? Ok, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Miss, cuando mencionó sobre los lipófilos, ¿qué era lo que había mencionado? Cuando mencioné los que, Leslie. Los de los lipófilos. Que les decía que la finalidad de las enzimas citocromo y en la fase 1 es precisamente modificar la estructura de este tipo de xenobióticos porque tienen más carácter lipofílico, o sea, tienen más carácter para unirse a sustancias lipídicas. Entonces, el problema de eso es que cuando se unen,
entonces es cuando comienzan a provocar un daño celular. Por eso es importante que estas modificaciones por medio de estas enzimas se lleve a cabo para que sea el xenobiótico menos lipofílico, o sea, que tenga menos la capacidad de agregarse o de unirse a otro tipo de compuestos lipofílicos de la célula, porque si no es donde va a ocasionar todo el daño. ¿Sí? Esa es la finalidad, acuérdense, es modificar la estructura del xenobiótico y que en automático, ya una vez que se modifique, pues sea un metabolito más polar, que sea más reactivo y menos lipofílico, para que así pueda ser desechado por la vía correspondiente, ¿sí? Esa es la finalidad de las etapas del metabolismo. Entonces, por eso les he dicho que para llevar a cabo estas etapas, en específico la fase 1, pues necesitamos de las enzimas citocromo oxidasas, ando cambiando el nombre, de la citocromo P450, eso más que nuestro sistema inmunológico esté al menos funcionando de forma correcta y que también va a influir nuestra edad, sexo y raza, ¿ok? ¿Sí quedó claro, Leslie? Sí, Miss. Okay. Muy bien, déjenme nada más anoto la fecha porque luego no sé ni de cuándo fue la participación. ¿Por qué influye en el sexo, Miss? ¿Por qué influye en el sexo? Porque acuérdense que hay diferentes tipos de enfermedades. Bueno, vamos a poner el ejemplo que estamos viviendo ahorita. ¿Quiénes son los más propensos, por ejemplo, a COVID-19? Adultos mayores. Adultos mayores y ¿qué más? Y niños. Sexo. Ay. Hombres. Hombres. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante, Leli, porque hay ciertas enfermedades que son más propensas de que sean, no son las enfermedades más propensas, de que los seres humanos sean más propensos de acuerdo. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes como la artritis que somos más propensas las mujeres, ¿sí? En este caso les ponía lo del COVID, son más propensos adultos mayores, sí, pero son más propensos los hombres, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el sexo, de que hay unos que a lo mejor van a tener más afinidad a adquirir diferentes tipos de enfermedades, pero que va a influir el sexo, sea masculino, sea femenino, ¿ok? Depende de la enfermedad. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Fíjense bien, entonces, hemos hablado mucho acerca de estas enzimas, la citocromo P450. Ahorita vamos a ver más adelante qué significa todo esto, porque nada más hablamos citocromo P450 y no decimos qué significa, pero ok. Una de las principales características que tiene este conjunto de enzimas es que tienen esa capacidad de transformar diferentes tipos de sustratos que entran a nuestro cuerpo. Por eso es que no se encuentra este conjunto de enzimas como parte del metabolismo intermediario, ¿sí? Y no es que sea un metabolismo aparte, pero no se considera. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo ya está estructurado de cierta forma, nosotros ya conocemos cuál es la función que hace cada enzima, sobre qué sustrato va a actuar, cuál es la modificación que va a hacer esa enzima sobre ese sustrato y qué se va a generar. Eso ya lo conocemos en todas las rutas metabólicas. Por eso se dice que estas es como si actuaran aparte, en un metabolismo aparte, pero muy importante, porque nos defiende prácticamente. Entonces, es importante, les digo, que hace esta transformación de diferentes tipos de sustratos y, pues, efectivamente, ¿qué va a hacer? Va a catalizar diferentes tipos de reacciones. Entonces, básicamente, dentro de esta citocromo 450 vamos a encontrar hidrolasas, reductasas, peroxidasas y flavinmonoxigenasas. Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es una de las más importantes, así que grábensela en su cabecita porque vamos a ver cómo es que se van haciendo diferentes tipos de reacciones dentro del ciclo de la citocromo P450 para añadirse o adherirse al xenobiótico y comenzar a hacer una modificación y poder eliminarlo, ¿ok? Entonces les digo, no que las otras no sean importantes, pero acuérdense lo que les mencioné, que nosotros queremos que sean xenobióticos ya con un carácter más fácil de poder ser eliminados,
Por eso es importante que actúen estas enzimas. ¿Por qué? Porque hablamos de que es necesario hacer reacciones de oxidación y de hidrólisis, ¿ok? Sí dije oxidación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cuál es la ventaja o cuáles son las características principales que tiene este tipo de citocromos. ¿Hasta aquí Miss. estamos bien? Dígame. Tengo una duda. ¿La citocromo es una enzima como tal o es un grupo de enzimas? No, miren, la citocromo, y lo vamos a ver más adelante, son un grupo que se dice, fíjense, se dice la enzima citocromo P450, pero dentro de esta encontramos familias y encontramos subfamilias, ¿sí? Entonces, no es una sola enzima como tal, son familias y son subfamilias que ya están caracterizadas, ya están reconocidas por la función específica que tiene cada una de ellas. Por eso yo más bien le llamo el sistema o el conjunto de la citocromo P450, ¿sí? Porque no es una, son muchas. Entonces, claro que hay unas familias que tienen mucho más actividad y son más reconocidas, pero les digo, ya se han ido caracterizando a través de los años porque aún siguen apareciendo otro tipo de enzimas que pertenecen a este conjunto, ¿sí? Con actividades específicas. ¿Por qué será que aparecen, si yo les estoy hablando que este tipo de enzimas se comenzaron a trabajar con ellas o a descubrirse o a caracterizarse por ahí de la década de los 50? Entonces, eso ha permitido que a través del tiempo se hayan conocido otro tipo de enzimas que pertenecen a este sistema, ¿sí? Ahora, aquí es bien importante también mencionar esto. Son familias, son subfamilias con carácter específico, pero yo les había comentado que estas enzimas tienen una actividad, digamos, mucho más preponderante en el hígado, ¿sí? Pero se han descubierto que también hay algunas que tienen actividad, es más, creo que viene en la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces les digo, son de diferentes, pertenecen a diferentes, tienen actividad en diferentes tipos de órganos, pero acuérdense, Alonso, son diferentes enzimas con diferentes familias, diferentes subfamilias y funciones específicas para cada una de ellas, ¿ok? Ok, Miss. Miss, ¿cuál era la más importante? ¿Cuál era la más importante? Todas son importantes. Bueno, sí, pero la que dijo que hiciéramos más énfasis en esa. ¿De quién la diapositiva? No que sean más importantes, porque luego se me van a confundir con eso. Que se graben lo de las flavin-monoxigenasas porque son prácticamente unas de las que inician con las reacciones de cambio en la estructura química del xenobiótico. Les digo, no que las otras no sean importantes, pero a lo mejor son las que hemos conocido más y son de las que hemos más escuchado hablar, de las hidrolasas, reductasas y peroxidasas, pero posiblemente estas no mucho, ¿sí? Les digo, pero tienen importancia muy grande, si se fijan, y son en mayoría, ¿sí? Las flavin-monoxigenasas. Entonces, les digo, ¿por qué? Porque inician parte de las reacciones para el cambio de la estructura, pero todas son importantes, ¿ok? Lo que sí grábense es que, aparte de estas, dentro de la citocromo encontramos familias o subfamilias, y hay una familia en especial que es la que tiene mucho más actividad, pero por ejemplo y eso lo vimos en un artículo, contra algunos fármacos que se utilizan para cáncer, ¿sí? CYP1, si no me falla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son las generalidades de este grupo de enzimas? Bueno, de entrada, yo estoy hablando que en el hígado se encuentra la mayor parte de la actividad, pero se conoce que estas enzimas tienen función tanto en bacterias como en mamíferos. O sea, cuando me refiero a bacterias a mamíferos es que también pueden ser plantas, hongos, ¿qué más me estoy brincando? Virus. Entonces voy a decir que más bien desde microorganismos, plantas y seres humanos, ¿ok? Quienes tienen actividad de este tipo de enzimas. Como les mencionaba, estas enzimas fueron descubiertas por ahí de los 50 porque los científicos, que no me pregunten el nombre porque no me acuerdo, Omura y Sato, si no me falla,
ellos comenzaron a detectar ciertos pigmentos o cierta coloración en algún tejido del hígado. Entonces dice que se encuentran principalmente en los hepatocitos. Entonces comenzaron a investigar por qué se daba esa pigmentación en el hígado y pues pensaban a lo mejor que era producto de alguna enfermedad, pero cuando comienzan a analizar se dan cuenta que es un grupo de enzimas a la cual le llaman citocromo. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa citocromo? ¿O se han preguntado qué significa eso? O siquiera está alguien ahí escuchándome. Sí, ves, aquí Sí, estamos. aquí estamos. ¿Qué tal? Sí, sí, porque ya lo No están aquí expuse. ya porque luego digo, ay, estoy hablando sola y todos andan allá. Estamos en Google. ¿No? Miss, yo sí sé porque yo lo A ver, expuse. diga Cito pues. es célula y cromo es de coloreado. Así es. Entonces, cito se conoce en biología como célula, aunque otras traducciones que se le dan a cito es, por ejemplo, hueco, hendidura, pero en el caso de nosotros, pues se llama célula, ¿ok? Y cromo es por esa coloración que da. Entonces, P viene derivado de pigmento, por eso es citocromo P, pigmento. Y 450 es porque una vez que se comenzó a caracterizar este grupo de proteínas, se dieron cuenta que tenía una absorbancia de 450 nanómetros. Por eso viene de ahí derivado el nombre de citocromo P450. ¿Sí? Es para que dijeran, oh, no para que se me queden callados. Entonces, Oh, No, entonces, de verdad que sí, no sabía ese dato. ok. qué chafa. ¿Por qué chafa? Está bien porque así es como un truco, ¿sabes a qué absorbancia están? Ajá, es verdad. ¿Sí? Entonces, si yo les pongo, la citocromo P450 tienen una absorbancia de 540, el que es disléxico, pues ni modo, vaya, ya El que yo es sé disléxico. con él. Entonces, fíjense bien, les decía que la actividad principalmente de estas enzimas se encuentra en el hígado, pero hay otro tipo de órganos como riñón, pulmón, todos estos que les puse aquí, donde también tiene actividad, pero la más fuerte se encuentra en el hígado. ¿Por qué? Pues porque hablamos que el hígado es el órgano del metabolismo principal para que nosotros estemos caminando y platicando ahorita, ¿ok? Ahora, ¿dónde se lleva la actividad de estas? Porque no me preguntan, entonces yo les tengo que decir, yo espero que me digan, bueno, ¿y por qué se está diciendo que en los microorganismos también se lleva a cabo? ¿Los microorganismos tienen hígado? No, ok. Entonces, por eso se lleva a cabo en la célula, en lo que es mitocondria, generalmente en el retículo endoplásmico y es el liso. Antes de que se me olvide, no es el rugoso, es el liso. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? En el retículo endoplasmático, ¿qué liso? Sí, en el liso. ¿Sí estamos bien hasta aquí o hay preguntas? Tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo se produce esta enzima? ¿Se produce mi hígado? Se genera principalmente en el hígado. Le digo, se encuentra en otros tejidos, en otros órganos como estos que vienen aquí en la diapositiva, pero la actividad más fuerte se genera en el hígado. Entonces, ustedes que el viernes lo toman para la pachanga y cosas, es cuando tienen a sus citocromos P450 trabajando a todo lo que da. Ok, que toman que alcohol y que la botanita y que se drogan y cosas como esas, es cuando la tienen trabajando más tiempo, ¿sí? ¿Dudas? No, mis, ninguna. No, Miss, todavía no. Le regresa la otra, por favor. Ok, me dicen pues. Maestro, también ahorita puede regresar a la pasada, por favor. Ah, qué cosas. Un Ahorita, tantito. ahorita le cambio. Sí. Nomás que diga Alicia. Listo, Miss. Espérenme, pues.
Ahora sí. A ver, Campa. Gracias. Ya, maestra. ¿Ya? ¿Es allá? Ok. Sí, ya, maestra. Sí, Miss. Muy bien. Fíjense bien. Entonces, como les comenté anteriormente, la finalidad de estas enzimas es precisamente que como no son enzimas que están dentro del metabolismo energético intermediario de nuestro organismo, pues la finalidad, les digo, es estar activamente en el hígado, que es donde se lleva a cabo principalmente el metabolismo de todos nosotros. Entonces, otra de las finalidades principales es pues convertir los xenobióticos en moléculas más polares para que puedan ser desechados completamente. Y se dice que estas enzimas son la clave para la supervivencia celular, precisamente por lo que les comenté anteriormente, que si estos xenobióticos no se hicieran más hidrosolubles o no se modificara su estructura, pues entonces provocaría un daño en la célula o una muerte celular. Por eso son clave para nuestro metabolismo, ¿sí? Sí. Ok. Fíjense bien, en el caso, ay, no les ¿Puede cambiar pregunté, sí, ya está ahí. Ustedes me dicen. Listo, Miss. ¿Listo? Ok. Entonces ya pasando a la fase 2, hablamos de que ya una vez que estos metabolitos, o sea, los xenobióticos, ya fueron modificados en su estructura, entonces ahora estos se van a unir a otro tipo de moléculas endógenas, ¿sí? O sea, que están dentro de. Y aquí una vez que se unen, se forman diferentes tipos de conjugados o agregados, como ustedes le quieran llamar, lo que va a generar que estos metabolitos, una vez que se unan, pues van a tener una hidrosolubilidad mucho más alta. Y esto, ¿qué pretende? Pues que la actividad farmacológica sea menor, ¿sí? Cuando me refiero a esto es aquellos medicamentos, por ejemplo, aquellos xenobióticos que nosotros consumimos, que aparte de que nos ayudan en cuanto a nuestra salud, también pueden tener un efecto negativo, ¿sí? Como lo hemos platicado con anterioridad, que hay muchos de ellos que sí son indispensables, por ejemplo, para infecciones o para cualquier tipo de enfermedad, pero que siempre van a desencadenar un efecto secundario. Entonces, esto es lo que pretenden, o esta es la función principal que se tiene en la fase 2, disminuir esa actividad farmacológica. ¿Sí? Sí. Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy chido, maestra. Yo tengo una. A ver. Por ejemplo, en el caso del citocromo, actúa en todos los xenobióticos que se introducen al cuerpo, ¿no? Ujú. ¿Y ahí qué pasa cuando, por ejemplo, se introducen, no sé, suplementos alimenticios como vitaminas o de ese estilo? ¿Ahí entran también o no interactúan? Lo que pasa es que ahí, fíjese bien, cuando hablamos de xenobióticos, ¿se acuerda qué definición le dimos a los xenobióticos? ¿O alguien que se acuerde? Como agente externo, o sea, Todo químico como que es químico ingerido externo. al sistema, pero que no genera. Pero que no genera. Pero cuando hablamos de un compuesto químico, acuérdense que habíamos comentado que es un compuesto que generalmente puede ocasionar un daño a la salud. Entonces, lógico que cuando estamos hablando de un, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ahorita que me dijo una vitamina, ¿o qué más me dijo? Los suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios. Es que acuérdense que aquí, para toda la actividad que tienen enzimas, para los mismos microorganismos que también, que pertenecen al sistema inmunológico, todos tienen una función diferente para poder absorber y desechar. Entonces, claro que la citocromo van a reconocer lo que es un xenobiótico por las características, porque es como una enzima
que tiene un sitio activo y que tiene afinidad por un tipo de sustrato. Entonces, si hay algún ingrediente, voy a llamarle así, que contenga el suplemento alimenticio, pues lógico que se va a adherir a él y lo va a tratar de transformar para desecharlo. Pero aquí es importante porque el cuerpo también reconoce, por ejemplo, cuando son vitaminas o son parte de los metabolitos que sí entran en el sistema del metabolismo intermediario. Entonces, en automático eso se van a ir a otra vía. Aquí es solamente detectar cuáles son esas sustancias o aditivos que entran a nuestro cuerpo que sí pueden llegar a provocar un daño. ¿Sí? Acuérdense que es como en un sistema hasta de una computadora. O sea, nosotros tenemos sensores, nosotros también, nuestros microorganismos, nuestro sistema inmunológico también tiene, ¿cómo se le llama? También se le llama memoria de reconocimiento. Entonces, por eso les digo, ellas están muy activadas para poder detectar esos sustratos cuando son dañinos. Ahora, a lo mejor aquí podría caber también un poquito la pregunta de por qué no se tiene a lo mejor el mismo efecto dos personas que metamos en un grupo de la misma edad, del mismo sexo, la misma raza, a lo mejor no con las mismas enfermedades, pero que le estemos dando lo mismo porque en una va a tener una reacción diferente que en la otra, por lo que les digo, porque aquí tiene mucho que ver el sistema inmunológico, por esa memoria de reconocimiento que tienen, o el tipo de microbiota, ¿sí? Hay microbiota que se encuentra en nuestro intestino que puede proliferar si ustedes consumen alimentos de este tipo, o hay microbiota que prolifera después de haber estado en un sistema de un tratamiento farmacológico. Hay diferentes tipos de microbiotas, entonces todo eso, les digo, a eso le podemos llamar una memoria que se encuentra dentro de nuestro sistema inmunológico y en automático se reconoce y se elimina, ¿sí? Entonces digo, si es una vitamina, pues ¿a dónde puede entrar una vitamina como parte de nuestro metabolismo? Aunque sea un suplemento. ¿Cómo que? Una vitamina. Si nosotros consumimos una vitamina, nuestro cuerpo, ¿cómo la puede, cómo la puede absorber? Porque acuérdense que hay cofactores, ¿sí? Y por eso es también muy importante lo de los minerales que les comentaba el otro día, porque hay algunos que actúan como cofactores en diferentes tipos de rutas metabólicas y por eso se hace la biosíntesis o la eliminación. ¿Sí? Sí, Muchachos. sí, Sí, maestra. aquí estamos. ¿Están? Sí, maestra. Me pone de nervio no verlos. Lo que pasa es que, acuérdense que aquí, en esta, es porque ya viene una modificación de la estructura del xenobiótico. Entonces, en automático lo hacemos menos lipofílico, más polar, con capacidad más de hidrosolubilidad y entonces la actividad va a disminuir. Pero, ¿qué es lo que estamos disminuyendo? Ese efecto adverso que tiene el xenobiótico o esos residuos que a lo mejor para el cuerpo son difíciles de eliminarlos, en esta fase se van a llevar a cabo, pero es porque ya las citocromos trabajaron perfectamente en la fase anterior, por eso se disminuye. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? De momento todo chido, maestra. Todo bien, maestro. Todo chido. Bueno, muy bien. Oigan, entonces nada, les voy a pedir que estén pendientes de la plataforma. Ya tengo aquí los artículos, nada más voy a que tenga tiempecito de subirlos para que comiencen a trabajar en ellos. Yo les voy a definir quién con quién, ¿sí? Para que se pongan a trabajar. ¿Y cuándo tenemos 2 horas la otra semana? El lunes. Pues empezamos. No, pero una cosa, maestra. Dígame. No sé si ya le mandó correo el maestro Argüelles. Sí, por eso estoy con la duda, porque, a ver, aquí lo tengo. Es de lunes a viernes, de hecho. Es el lunes 8. Sí, de lunes a viernes.
Pero es a quitarían la una hora. 1. Le quitarían 1 hora 20 a usted. Sí, no importa. Yo me quedo con 1 hora. No pasa nada. Ok. En esa hora, al que le toque, le tocó. ¿Sí? Para que se pongan a estudiar. Oh, Sí, porque no, es que si no, ustedes no. De una vez para que todos se preparen. Nomás le queda 1 minuto de clase. Sí, ok, entonces nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Sí, maestra, Nos vemos, Miss. Hasta luego, Miss. Bye, luego, cuídense. Bye. Bye. Mamá.